Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente Luis Chafloque, amigos de Canal SB, aquí en su programa Primeros Auxilios con Luis Chafloque. En esta oportunidad les he traído un tema muy importante, un tema que nos va a servir muchísimo, y para ello he llamado a un especialista, un gran amigo mío que lo conozco desde hace muchísimos años. Un gran amigo mío, él es Rudy Aldave. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido acá a mi espacio de Primeros Auxilios con Luis Chafloque. Rudy, quiero que te presentes primero y luego hablamos sobre lo que es el tema de los sismos. Un gusto, Rudy. Ok. Bueno, Lucho, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿no? Es importante tocar estos temas ahora, pues, para estar preparados y prevenidos. Quien les habla, pues, es Rudy Aldave Guamán. Yo soy especialista de gestión de riesgo de desastres. Actualmente laboro en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no? Cuento con una larga experiencia en el sentido de la gestión de riesgo de desastres. Además, también soy voluntario, ¿no?, del Cuerpo General de Bomberos del Perú, ¿no? Y conformo también el Grupo de Intervención Rápida para Atención de Emergencias y Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Perfecto, Rudy, muy bien. Un pequeño CV, una pequeña presentación de lo que es su experiencia de un gran amigo. Entonces, ¿qué hacer, Rudy, en caso de un sismo, ¿no? Empecemos primero tal vez definiendo esta palabra, ¿no? ¿Qué cosa es un sismo y qué hacer en este caso? ¿Cómo comportarnos desde casa, ¿no? Para no ser parte de este evento que puede ser trágico para nosotros. Así es. Bueno, un sismo es un movimiento de masas, ¿no? Actualmente en Lima tenemos un silencio sísmico, ¿no?, de más de 270 años. Donde la energía se viene acumulando y que ya el IGP, ¿no?, a través de su director, el doctor Tavera, ha anunciado que probablemente se estima que en Lima ocurra un sismo de 8.8 grados, ¿no? Entonces es importante tomar conciencia sobre ello para poder prepararnos. En ese sentido, ante la ocurrencia de un sismo, nosotros tenemos que estar preparados. En primer lugar, deberíamos establecer nuestro plan familiar, ¿no? Dentro de nuestra vivienda deberíamos hacer un pequeño croquis donde nosotros podamos identificar, ¿no?, nuestras zonas seguras, para que ante la ocurrencia de un sismo o de esta emergencia nosotros podamos de repente ubicarnos en estas zonas que deben estar alejadas de las ventanas, de los elementos expuestos, como de repente algún cuadro, alguna repisa que de repente con el movimiento se pueda caer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que además también prepararnos con nuestra mochila, ¿no? La mochila de emergencia que vamos a de repente hablar más adelante. Claro. Interesante lo que mencionas sobre el tema del silencio sísmico, que ya son más de 270 años, efectivamente. Se viene hablando mucho acerca de este silencio sísmico, pero ¿es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Es cierto? Muchas en redes me preguntan, ¿no, doctor? El tema del triángulo de la vida. El tema de las macetas, a mí me gusta mucho la vegetación y me gustan mis macetitas en las escaleras. Yo en lo particular no las tengo porque yo vivo en un segundo piso y no los tengo porque en el momento que tal vez uno tenga que bajar, ¿no?, esto pueda pues generarte ciertas interrupciones en el paso, ¿no? Entonces el triángulo de la vida es importante que las personas lo manejen dentro de su casa, cómo formar un triángulo, cómo identificar dentro de casa un triángulo. Así es. En realidad lo que deberíamos identificar es una zona segura, que normalmente son las vigas, ¿no?, y las columnas que están ubicadas en nuestro domicilio, ¿no? Ahora, si es que nos podemos proteger con algún otro objeto de nuestra vivienda, tenemos que estar completamente seguros de que ese objeto es un objeto que no nos va a ocasionar un daño, al contrario, ¿no? Entonces el triángulo de la vida ayuda siempre y cuando lo hagamos correctamente y en una zona que sea segura, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de la ruta de evacuación, debemos de mantenerla totalmente despejada, debido a que si tenemos macetas o cualquier otro objeto que obstruye el paso al de repente nosotros poder evacuar,
esto va a ocasionar de que nosotros pues salgamos perjudicados o afectados, ¿no? No por el sismo, sino justamente por de repente, este objeto, o en este caso la maceta, ¿no? Entonces, es importante, pues, como se llama, que nuestra ruta de evacuación esté totalmente despejada, ¿no? Ahora, quiero hacer énfasis sobre el tema de la evacuación, ¿no? En un sismo de 8.8 grados, nosotros en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional tenemos un simulador de sismo, ¿no? Que en cooperación con el gobierno de Japón nos los donaron, tenemos 2, entonces ahí se simulan sismos de esta magnitud, ¿no? Entonces nosotros hemos participado de esta simulación y verdaderamente ante la ocurrencia de un sismo de esta magnitud uno no puede mantenerse de pie. Entonces seguramente tampoco vamos a poder evacuar si es que estamos en pisos superiores. Lo más seguro es que si estuviéramos en un primer piso sí podamos evacuar, ¿no? Siempre y cuando, como digo, tengamos nuestra ruta de evacuación despejada, y no haya nada que obstruya ello, ¿no? Pero sin embargo, si nos encontramos en pisos superiores va a ser bien difícil porque sostenernos de pie va a ser complicado, ¿no? Entonces lo más correcto es que por eso identificamos nuestra zona segura en casa, armemos nuestro plan familiar, quién, ¿cómo se llama?, va a asumir qué rol dentro de la familia cuando ocurra un desastre como ello, ¿no? ¿Y cuáles serían esos roles? Por ejemplo, si es una familia conformada por 4 personas, el papá, la mamá y 2 hijos, supongo que infiero que hay roles, por ejemplo, la cabeza, ¿no? ¿Quién es el que sale primero? ¿Quién sale con la mochila? ¿Quién lleva, pues, la ropa, las mantas, la llave del carro, si es que lo tuviesen, etcétera, ¿no? ¿Cómo se repartirían esos roles? Sí, en realidad debemos la cabeza de familia, ¿no? ¿Cómo se llama?, asumir el rol principal, ¿no? Que es la última persona de la que sale, sino más bien la persona que ayuda a evacuar a los demás, ¿ok? Entonces a los niños quizás primero que salgan, después la mamá y después el padre, ¿no? Y uno de los, por ejemplo, si tuviéramos mascotas en casa, de repente esa podría ser un rol para el niño, ¿no? De repente llevar a la mascota, ¿no? Y de repente el padre o la madre llevar la mochila, ¿no? Así perfecto, es. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Nos está dando luz a lo que es y a lo que deberíamos de hacer en este caso, ¿no? Para no salir pues de modo ipso facto, porque la gente siente un movimiento y ya está pues arrodillado, rezando, ¿no? Implorando, etcétera, y se olvida mucho de las personas vulnerables que tenemos en casa, los adultos mayores. Un saludo inmenso, hoy es Día del Adulto Mayor, un saludo a todos los adultos mayores, en especial a la Casa de Reposo Santé, ¿no? Donde están mis adultos mayores. Entonces, Rudy, mencióname, acá a las redes me llega un mensaje y me preguntan, doctor, quieren que te pregunten si es un mito o es realidad sobre el tema del baño. Dicen que el baño se ha convertido en un lugar seguro en caso de un sismo por ser un área muy pequeña. ¿Es verdad eso? ¿Es una leyenda? No, en realidad es un mito, ¿no? Ya. Porque en realidad no quiere decir, es como muchos también decían que los ascensores, ¿no? Pero recordemos pues de que eso te atrapa, al contrario pues lo más seguro es que quedes atrapado y que tengan que hacer búsqueda y rescate para ubicarte, ¿no? Más complicado. Entonces lo más seguro es de que de repente seamos afectados o en todo caso en la vida o la salud de nosotros mismos, ¿no? De repente en ubicarnos en una zona tan cerrada, ¿no? Porque de repente el baño, pues hay menos cosas que se puedan caer, pero sí hacia las afueras las paredes se pueden desprender, se pueden caer y obstruyen de repente la entrada al baño, ¿no? Entonces para nosotros salir luego va a ser complicado, ¿no? Y recordemos que no estamos, o sea, estamos en el camino de prepararnos incluso como país, ¿no? Ante la ocurrencia de un sismo como el que he mencionado, ¿no? De 8.8, ¿no? Donde mencionas que no podemos mantenernos de pie en el simulador que ustedes tienen gracias al gobierno japonés que les ha brindado esto. Entonces, complicado, ¿no? Poder mantenerse de pie. Rudy, hablemos de la mochila de emergencia, ¿no? Las personas siempre que ocurre un sismo rápidamente salen y dicen deben de tener la mochila de emergencia.
¿qué cosa es una mochila de emergencia? Es una maleta de color roja, como se ve, una maleta de color anaranjada, con sus cintas reflectivas, etcétera. ¿Necesariamente tiene que ser eso? ¿O puede ser una mochila que tal vez el escolar de la casa ya lo haya dejado de usar y tal vez la podríamos utilizar como una mochila de emergencia? ¿Y qué debería de tener esta mochila de emergencia? Lo más básico, ¿no? Hoy en día, teniendo en cuenta que la canasta básica vital también ha aumentado, teniendo en cuenta que las personas no somos un país que con una cultura de prevención, no tenemos lamentablemente una cultura de prevención. Entonces, ¿qué es una mochila de emergencia? ¿Cómo debería formarse? ¿Y qué elementos debería de tener esta mochila? Así es, la mochila de emergencia en primer lugar no tiene un estándar. Realmente nosotros utilizamos el color naranja como defensa civil, como color significativo de la defensa civil a nivel internacional. Perfecto. Pero sin embargo, eso no quiere decir que nos parametricemos en que de repente la mochila tiene que ser de tales características, ¿no? Puede ser, como bien dijiste, una mochila que de repente en casa tengamos, ¿no? Que de repente alguno de nuestros niños haya dejado de utilizar después del año escolar, o también un bolso de mano que tengamos o un maletín. Lo importante es de que tengan los artículos necesarios para poder abastecernos las 48 horas posteriores al evento, ¿no? Entonces, en la mochila de emergencia, lo básico que debería haber son alimentos no perecibles, ¿no? Agua, abrigo, como son las mantas, ¿no? Y también va a depender de la característica de cada familia, ¿no? Entonces, si tuviéramos de repente una familia donde hay niños lactantes, ¿no? De repente su leche, ¿no? Si tuviéramos también una familia donde hayan adultos mayores, las medicinas que estos adultos mayores podrían, necesitar, ¿no? O las cosas que estos adultos podrían tener o necesitar, mejor dicho, ¿no? Entonces también es importante que en la mochila de emergencia hayan los medios de comunicación. Como sabemos, lo más probable que el celular, ¿no? O los medios de comunicaciones tradicionales colapsen, ¿no? Entonces tendríamos que también tener una radio a pilas, ¿no? Para podernos enterar de cómo se va desarrollando pues el tema de la ayuda, el tema de la atención de la emergencia misma, ¿no? Y el tema de una linterna es importante y también un maletín de primeros auxilios básicos, ¿no? Para, por ejemplo, de repente alguna laceración, ¿no? Que se ocurra en el momento de la evacuación, o de repente, alcohol para alguna desinfección, artículos de limpieza, ¿no? También es importante, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Y dónde podría estar esta mochila de emergencia? ¿En qué lugar de la casa? ¿En la puerta, detrás de la puerta? ¿En la cocina, en la sala, en el cuarto, en una habitación, ¿no? ¿Dónde podríamos ubicarla? Es importante que la mochila no esté dentro pues de un closet, ¿no? Ni del almacén, como en muchas ocasiones ha ocurrido que están, ¿no? Porque la mochila debe estar en un lugar visible y sobre todo en la ruta de evacuación, ¿no? Lo más cercano a la puerta, ¿no? Entonces hablamos de una mochila, ¿no? Pero una mochila es como para 2 personas, ahora sí. Entonces por eso es de que ahora, peso. Así es, se habla de un combo de supervivencia, ¿no? Donde está la mochila de emergencia y la caja de reserva, ¿no? Entonces de repente si tenemos una casa donde tenemos un jardín hacia afuera, de repente buscar una zona estratégica dentro de esta casa, ¿no? Hacia las afueras, debajo de las escaleras puede ser, ¿no? De tal forma que cuando ocurra ello podamos ir a recuperar esa caja y podernos abastecer de lo necesario para mantenernos alimentados, abrigo y puestos en buen recaudo, ¿no? Ya que esto dura 48 horas, ¿no? Hasta que llegue la ayuda y el rescate, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el sismo del 15 de agosto del año 2007, lo recuerdo perfectamente, a las 6:45 de la tarde, ¿no? Que fue muy fuerte en Ica, en esta ciudad. Entonces, muy bien, Rudy, has compartido tu experiencia, ¿no? Y eso se agradece porque en realidad es importante que tengamos una ruta de evacuación, una mochila de emergencia, un combo de supervivencia, ¿no? Ya sabemos que va a durar 48 horas aproximadamente y si este sismo se presenta dentro de 8 grados a más, es
imposible poder caminar. Es imposible poder pues, movilizarnos dentro de la propia vivienda. Entonces lo más recomendable es que nos quedemos en una zona segura, ¿no? Dentro de la casa. ¿Alguna última recomendación que tengas para todos nuestros invitados que tenemos acá de Canal SB? Sí, en primer lugar, pues de que tomemos conciencia de que el Perú se encuentra en una zona altamente sísmica, ¿no? Tenemos un silencio sísmico, estamos dentro del cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Que abarca un poco más del 80% de la actividad sísmica a nivel mundial, ¿no? Entonces es importante de que estemos preparados y convivamos con estos sismos, ¿no? Convivamos en el sentido de que mientras más preparados estemos, vamos a poder sobrepasar de repente estos peligros que nos aquejan, ¿no? Y también quisiera una recomendación adicional, aparte de la mochila de emergencia, de que en nuestro plan familiar, en los roles, sepamos también de repente si el sismo nos agarra fuera del domicilio, ¿no? De repente en nuestro horario laboral o en el horario de estudios, que podemos activar la línea 119, ¿no? Que es una casilla de voz donde nosotros podemos dejar un mensaje de voz corto, ¿no? Y que nuestros familiares podrían acceder, porque como lo hemos mencionado, las comunicaciones van a colapsar. Entonces es importante que se utilice pues en caso de sismos decimos entonces que el número de emergencia es el 119. Así es. Perfecto, anótenlo ahí por favor, eso es importante, Rudy, porque las personas desconocen, lamentablemente, así como desconocen los números de emergencias médicas, ¿no? El 106, el 116 los bomberos, desconocen básicamente este número de emergencias en caso de sismos. Nuevamente lo repetimos, el 119, ¿no? Es importante que el televidente lo sepa, que sepa cuál es este número de emergencia en caso de sismos, que es el 119, es un número de defensa civil. Sí, es una casilla de voz donde básicamente nosotros vamos a marcar este número, vamos a marcar después del número, el número 1 si es que queremos dejar un mensaje de voz en nuestra casilla y el número de teléfono que tenemos, ¿no? Perfecto. Entonces de repente nuestro familiar, papá o mamá, igual marcarán el 119, pero ya no van a marcar el 1 si quisieran escuchar el mensaje que mi hijo ha dejado en su celular, sino marcarán el número 2 seguido de su teléfono en este caso del hijo, ¿no? Para escuchar que el hijo está bien, ¿no? Perfecto. Que es lo que queremos saber quizá en ese momento, ¿no? Perfecto, ¿Sabes qué? perfecto. Papá, estoy bien, estoy a buen recaudo. Perfecto. De repente, lo más corto posible, porque no queremos saturar tampoco esta casilla, ¿no? Es importante lo que nos está diciendo nuestro amigo Rudy, porque de esta manera podemos nosotros, en caso esto suceda, Dios no quiera, pero podemos nosotros dejar un pequeño mensaje, ¿no? Y que nuestro familiar lo escuche, ¿no? Estoy bien, estoy en tal lugar, ¿no? Pero estoy bien. Entonces es importante. Qué importante, Rudy, lo que acabas de decir, la verdad, de la mano con la tecnología y las telecomunicaciones nos estamos ayudando básicamente, ¿no? A que las personas en caso de este sismo pues puedan informar a sus familiares de que efectivamente estamos bien. Muy bien. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Muchísimas gracias, Rudy. Ya saben, amigos de Canal SB, para mayor información, pues síguenos en nuestras redes. Y este es nuestro programa, nuestro espacio con Primeros Auxilios con Lucha Floque. Hoy estuve hablando acerca de sismos con un gran amigo, Rudy Aldave. Gracias, Rudy, por haber estado aquí, compartido tus conocimientos y tu experiencia en lo que es la emergencias y desastres. Con nosotros será hasta otra próxima oportunidad. Vamos a estar hablando más adelante de más temas. Muchísimas gracias. Hola, ahora puedes reservar una cita en Clínica Santa Beatriz a través de los siguientes medios. Puedes llamarnos al 4800-535 o al 999-802-956. También puedes dejarnos un mensaje en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Clínica Santa Beatriz, Perú. Nos ubicamos en Jirón Ramón Dagnino 227 Jesús María, Lima.
Escríbenos y reserva tu cita con los mejores especialistas. Protégete de la viruela del mono. Reconoce los principales síntomas de esta enfermedad. En su fase de invasión, se presenta fiebre, dolor lumbar, inflamación de los ganglios linfáticos, fuerte dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio intenso. Y en su fase eruptiva, se presentan erupciones en la piel, primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo. Si sospechas que estás cursando por esta enfermedad, procura no tocar las heridas, usa mascarilla, lávate las manos frecuentemente por al menos 20 segundos y evita el contacto físico con otras personas.